También llega, como siempre, hasta ahora el mejor análisis, los mejores expertos. Tenemos a Fredrik Mertens, experto en geopolítica, que viene a poner un poco de luz en un día de nuevo tenso a nivel internacional. ¿Qué tal, Fredrik? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer tenerte por aquí en un día en el que la mirada se nos va todos hacia Venezuela después de las protestas, la tensión máxima que hubo en el día de ayer. Sigue creciendo la tensión, se esperan nuevas protestas a las 5 por parte de la oposición, a las 8 por parte de los que respaldan a Nicolás Maduro. Quiero preguntarte directamente, Fredrik, ¿cómo ves la situación en Venezuela y qué esperas para el día de hoy? Si crees que la tensión va a seguir increciendo. Bueno, la situación en Venezuela es incierta porque también hay que subrayar la posición de varios países latinoamericanos y no latinoamericanos que dudan oficialmente del resultado electoral en Venezuela. Hay mucha sospecha de fraude, de desvío de votos. También hay que tener en cuenta que hay mucha gente de Venezuela viviendo al exterior que no han podido participar en las elecciones, con lo cual estamos en una situación muy tensa. Cualquier cosa puede ocurrir. Bueno, de momento se sabe que las Fuerzas Armadas venezolanas están detrás de Maduro, pero ¿hasta qué punto? No nos olvidemos que hubo hace pocos años pues un grupo, es cierto, muy minoritario de Fuerzas Armadas que intentó, entre comillas, un golpe de Estado, un supuesto golpe de Estado, pero no se descarta bueno, pues que haya tensiones más fuertes en el interior del país, porque claro, si la oposición pretende que 70% han votado en su favor, quizá los 70 en sí son discutibles, pero probablemente hay muchísima gente que ha elegido más bien la oposición en vez del campo de Maduro. Pues pendientes de esta tensión en torno a Venezuela, también lo que sigue creciendo, Fredrik, es la presión internacional. Vemos pues cada vez más claro los dos bandos, ¿no? Con Rusia y China, por ejemplo, que estaban felicitando a Nicolás Maduro. Decía Rusia incluso en las últimas horas que hay que aceptar el resultado electoral, mientras que Estados Unidos ha endurecido el tono, ya acusa directamente de fraude y, como tú bien decías, muchos países latinoamericanos, hasta 9 países latinoamericanos, bueno, pues poniendo en duda estos resultados, con Argentina a la cabeza, pero bueno, una situación también cada vez más complicada en LATAM, en Latinoamérica. Claro, es que hoy por hoy, como bien has dicho, la situación internacional es tan tensa que cualquier punto geográfico del mundo mundial donde hay acontecimientos que generan tensiones, pues es la ocasión para los países que quieren desmarcar, como fundamentalmente China y Rusia o Irán y, por qué no, Estados Unidos, pues siempre hay una ocasión o una oportunidad para esos países de tratar de, bueno, pues de destacar el problema y de hacer de un problema local un problema internacional. Bueno, pues esperemos desde luego que no llegue a tanto, muy pendientes en el día de hoy, como decimos, de este especial. Comenzará eso de las 5 de la tarde, centrado en estas protestas de la oposición en Venezuela. También te quiero preguntar, ya que estamos hablando de tensión, por Oriente Medio. Hablabas de conflictos internacionales después del ataque del pasado sábado por parte de Hezbollah. Ayer Netanyahu amenazaba con una respuesta dura, severa, y también hay cada vez más tensión con Turquía. Amenazaba Erdogan con invadir Israel y ahora Israel dice que hay que expulsar a Turquía de la OTAN. ¿Cómo ves también la situación en Oriente Medio? Cada vez más tensa. Bueno, y te ha faltado mencionar Irán, que está otra vez con su discurso muy digamos, agresivo otra vez contra Israel, pero es verdad que Turquía quiere jugar, bueno, al arbitrio en el escenario del Oriente Medio. Y si esta vez es con Israel y Hezbollah, en el pasado era también con otros interlocutores en dificultades. También para Turquía es una postura frente a los europeos.
o frente a Estados Unidos, diciendo yo soy un actor que no se puede ignorar a nivel del escenario internacional. Con lo cual, repito, cualquier punto calentito, digamos así, a nivel de la geografía mundial, sirve de pretexto a actores clásicos o nuevos de relaciones internacionales a manifestarse. ¿Y qué esperas, más allá de las manifestaciones, más allá de las posiciones, ¿no? Hablamos cada vez más de un mundo dividido en bloques. ¿Qué esperas por parte de Israel? Porque un ataque en el Líbano sería peligroso, ¿no? Hablabas tú antes de Irán, un ataque en Líbano podría hacer que Irán intervenga de nuevo en el conflicto. Sí, pero Irán tampoco es una superpotencia militar. Tiene mucha influencia en grupos terroristas que son muy dispersos a nivel internacional, por no decir a nivel mundial, pero como ejército regular no tiene la misma capacidad, la potencia que Israel. A mí lo que me genera más preocupación es la reacción de Israel. Israel podría aprovechar, por ejemplo, de una represalia suya para destruir o intentar destruir todas las infraestructuras iraní dedicada al programa nuclear. Si partimos de ese escenario, podemos ver una externalización del conflicto, de un conflicto regional a escala internacional, por no decir global, en el sentido de que, bueno, pues que se activa o se reactiva grupos terroristas o incluso lobos solitarios, digamos así, que actúan en nombre de la defensa de Irán o de la comunidad musulmana internacional contra el agresor sionista. Bueno, pues pendientes de Israel, ya que estamos hablando de conflictos internacionales, por supuesto hay que poner de nuevo la mirada en Ucrania, cada vez más tensión, cada vez más avances también por parte de Rusia. La última hora, la conocemos en estos momentos, Estados Unidos va a equipar a los F-16 que va a enviar a Ucrania, se supone que este año, con armas avanzadas. Por eso te quiero preguntar, ¿cómo es la situación en Ucrania después de que también el propio Putin advirtiera el pasado domingo? Decía que en el caso de que se desplieguen los misiles en Alemania, él va a responder. Bueno, yo creo que es otra vez estamos frente a una dialéctica típicamente soviética, que ya la Unión Soviética no existe, pero es una dialéctica, un discurso ya clásico que, bueno, que se tiene en cuenta, pero que ya no genera realmente miedo de un ataque, un posible ataque o represalias de tipo nuclear. Desde luego no facilita la estabilidad de las fronteras externas europeas, porque en definitiva Polonia, los países bálticos, pues tienen cierta preocupación y una preocupación legítima. Pero tampoco tenemos que entrar a un nivel superior de alarmismo frente a esa situación. Bueno, pues precisamente hablabas de Polonia, hay declaraciones en las últimas horas por parte de su ministro de Asuntos Exteriores, ha habido mensajes hacia Hungría también, le dice que por qué sigue en la OTAN, que por qué sigue en la Unión Europea, y también cargaba en este caso contra Rusia, decía a la OTAN que si quieren vencer a Rusia hay que responder con fuerza. Hay también cada vez más división en la OTAN, sobre todo en los países bálticos, ¿no? Que son pues los que están más cerca, los que más lo sufren. Claro, y hay hay una divergencia de punto de vista porque el tiempo pues hace su efecto, el conflicto dura, eso genera más esfuerzos materiales, esfuerzos de logística y sobre todo esfuerzos financieros. Y hay países que ven el conflicto geográficamente, entre comillas, lejano, y otros países como los países bálticos que ven el enemigo, porque se trata de un enemigo, a sus puertas. De ahí divergencias de punto de vista y falta de una real y efectiva homogeneidad de posicionamiento frente a Rusia.
Es, Frédéric, precisamente que es uno de los problemas que hay en estos momentos, ya no solo en la OTAN, sino también en la Unión Europea, que cada vez hay más división, más enfrentamiento. Por ejemplo, vemos muchas críticas hacia Víctor Orbán, hacia el primer ministro húngaro, que iniciaba esta misión de paz. Decía el propio Borrell que es la primera vez que en torno a Ucrania hay división, que en Oriente Medio están más acostumbrados, pero que empieza a haber también cierta división en el seno de la Unión Europea. Sí, no, el tema de a nivel europeo, pues lo que está pasando en Rusia y Ucrania, pues genera, bueno, cierta divergencia, pero también porque hay imperativos electorales que han afectado a los países, como por ejemplo Francia, que, bueno, pues que ha sufrido un casi terremoto de extrema derecha, la extrema derecha francesa, que apoya en gran parte el régimen de Putin, pero hay otros países donde hay cierta simpatía para, bueno, para un régimen que desde hasta hace 2 años parecía demostrar una cierta eficacia o como peso internacional. Ahora Rusia se ha clasificada como estado paria, pero es un estado paria que resiste bastante bien a las sanciones internacionales y, como no, europeas. Bueno, pues pendientes de Rusia, también del impacto de estas sanciones. Muchas gracias, Frédéric, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Placer. Hasta luego. Buen día, nosotros seguimos pendientes de la actualidad geopolítica.